Entonces pasamos de la normalidad, de la fisiología, a la descompensación, pasamos por una etapa llamada acomodación y esto es la compensación. Existe también la posibilidad de un cuadro que el paciente se recupere la funcionalidad del lado hipofuncionante hasta este momento. De repente, las tres cruces que mandaba siempre vuelven a aparecer y el paciente entonces tendrá sus 6 cruces de este lado, las 6 cruces que vienen del lado sano, más las 3 cruces que resucitó el oído hipofuncionante. Esto se llama sobrecompensación y se ve con pacientes que habían tenido un cuadro, como en este caso de hipofunción del lado derecha, y que al tiempo aparecen con un cuadro idéntico pero inverso, de hipofunción del lado izquierdo. Claro, no es una hipofunción del lado izquierdo que pobrecito ahora tuvo un problema del derecho y ahora se enfermó del izquierdo. No, todo lo contrario. Como recuperó su función del lado derecho, ahora está hiperfuncionante el lado derecho, hiperfuncionante, y eso transforma al izquierdo en hipofuncionante no enfermo. Por supuesto que rápidamente el sistema nervioso central cortará, inhabilitará esas conexiones y entonces el individuo va a tener las mismas cruces de un lado que del otro. Y el paciente dejará de estar sobrecompensado para volver a la normalidad. La habituación es una característica de todas nuestras percepciones sensoriales. Por la mañana nos ponemos perfume, sentimos el perfume, estamos muy contentos con nuestro perfume, a la hora y media, 2 horas, ni nos damos cuenta que tenemos perfume. Se fue el perfume, nos encontramos con alguien y te dice, qué rico perfume que tenés. ¿Qué pasó? Que yo no lo percibo, me habitué. La habituación se da también, por ejemplo, en el tacto. A nosotros no nos molestan los zapatos. Quien está acostumbrado a usar corbata, no le molesta la corbata. Imagínense una persona que vivió en la selva hasta los 50 años y un buen día le hacen poner un zapato. Va a estar días y días molesto por el zapato hasta que se habitúe. Pasa con la audición. Cuando uno tiene un sonido en casa repetitivo que está todo el tiempo, por ejemplo, la gente que está en terapia intensiva, que trabaja en terapia intensiva, que permanentemente tiene el ruido de los monitores, pip, 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 y que no tiene que hacer nada con respecto a eso, que no está atento a si cambia el ritmo, porque hay otra persona que se ocupa de estas alteraciones en el monitor. Esa persona escucha un sonido permanentemente, llega un momento donde se habitúa. ¿Y qué le pasa a esa persona? Que llega a la casa, le suena el microondas, hace pip, pip, el mismo sonido y no lo va a percibir. También pasa con la vista. Hay cosas que nos acostumbramos a ver permanentemente y no nos llama la atención. Por ejemplo, la persona que vive en un departamento con manchas de humedad y que tiene la pintura en mal estado, llega un momento donde está acostumbrado y le parece que eso es lo normal. El sistema vestibular también se habitúa. ¿Y qué es lo que se necesita para la adquisición de esta habituación? La adquisición es una etapa, la primera etapa obviamente la adquisición, como ya vieron por mis ejemplos previos. Un estímulo idéntico y repetido en el tiempo. Es por eso que el perfume, como lo percibo, de repente me habitúo. El sonido tiene que ser el mismo. Entonces, el mismo estímulo en forma repetitiva va a generar que yo me habitúe. Me puedo habituar al olfato, a la vista y, por supuesto, el sistema vestibular. ¿Y qué pasa cuando uno se habitúa? Cuando uno habitúa el sistema vestibular, menos la duración del vértigo, todo lo demás va disminuyendo. Entonces, si yo a una persona le irrigo el oído izquierdo con agua fría una vez, y al rato otra vez, y al rato otra vez, y al rato otra vez, a medida que lo sigo estimulando, cada vez el paciente va a llegar un momento donde
tenga síntomas mínimos o no los tenga. ¿Ok? Esa es la adquisición de la habituación. Hay un mantenimiento que está relacionado a la cantidad de estímulos repetitivos. Hay estímulos que pueden habituar a una persona por semanas y hasta a veces por meses cuando son muy intensos y muy repetidos. Y lo más importante es qué es lo que genera la pérdida de la habituación, qué es lo que suspende esta habituación, qué es lo que da por tirado al piso la habituación. Ustedes se imaginarán que un paso es dejar de estimular, pasa el tiempo, ya lo habíamos dicho, pasa el tiempo y se pierde la habituación. Otra posibilidad es cambiar el estímulo. Si yo me puse un perfume a las 9 de la mañana y después no lo percibo, me pongo otro perfume y ahí sí lo voy a sentir, lo voy a percibir. Y si me están irrigando el oído izquierdo con agua a una temperatura, le cambian la temperatura al agua y ahí se va a perder la habituación. Hay una tercera forma de perder la habituación que tiene que ver por una anestesia general. La persona que padece, que lo someten a una anestesia general, cuando se despierta ha perdido la habituación. Yo la verdad que no estoy muy seguro cuál es la fisiopatología de esto, pero me gusta pensar que así como cuando uno duerme una siesta de 10 minutos o media hora puede pensar que duró toda la noche, es como cuando uno lo duerme, le resetean el cerebro, no tiene idea de lo que pasó y borrón y cuenta nueva. Esto igual lo tomamos con pinza porque es un imaginario personal. Hay una característica nueva, les hablé de la adquisición, del mantenimiento, de la pérdida de la habituación y hay un ítem que por ahora no les voy a decir el título porque cada vez que lo explico con el título me complica para que la gente lo entienda. Así que vamos a hablar de una última característica. Esquema donde tenemos hipotéticamente un individuo acostado con la cabeza a 30 grados, eso hace que sus conductos semicirculares horizontales al acostarse queden bien verticales. Lo estamos viendo de frente, este es el oído derecho, este es el oído izquierdo, más que el oído es el conducto semicircular horizontal del lado derecho y el conducto semicircular horizontal del oído izquierdo. Entonces a este paciente, a este individuo, lo voy a irrigar en el oído derecho con agua que llamamos caliente, 44 grados centígrados. Esto va a hacer todo el proceso que estuvimos leyendo hasta que cambie la temperatura en el líquido endolinfático y esto, el agua caliente, genera una convección ascendente, por lo tanto es una corriente ampulípeta, hacia arriba. Sabemos que la corriente ampulípeta lo que hace es aumentar la descarga en este conducto semicircular. Y si, digamos, en reposo tenía 3 cruces, ahora, por la estimulación calórica, pasa a tener 6 cruces. Esto es una hiperfunción del lado derecho. El paciente va a tener una desviación segmentaria hacia la izquierda, se va a caer hacia la izquierda. La desviación segmentaria va a ser hacia la izquierda. Muy bien. Si tiene desviación segmental izquierda, la fase lenta es a la izquierda, la fase rápida es a la derecha, nistagmus a derecha. Y si el nistagmus a la derecha, ya habíamos visto que el vértigo, la sensación rotatoria, era hacia la derecha también. Porque la fase lenta iba a la izquierda, veía a la izquierda, y mientras avanza para la izquierda siente que todo va de contramano. Esa era una explicación. El vértigo a la derecha. ¿Ok? Esto es lo que va a tener el paciente. A este individuo entonces lo vamos a tratar de habituar. Para hacer la habituación lo vamos a irrigar con 44 grados centígrados reiteradas veces. Le colocamos agua caliente a 44, al rato agua caliente a 44, después que pase la crisis se insiste, hasta que el paciente está habituado. Muy bien. ¿Qué pasa
Si nosotros le cambiamos el estímulo, sabemos que si le cambiamos el estímulo vamos a perder la habituación. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué sucede si yo, en lugar de usar agua a 44, utilizo agua a 30? En el otro oído. Normalmente, olvidémonos por un minuto del paciente habituado, normalmente, si yo irrigo a una persona con agua a 30 grados, en este caso en el oído izquierdo, es el agua fría, la convección va a ser descendente, con lo cual tengo una corriente ampulífuga. La corriente ampulífuga, obviamente se fuga de la ampolla, genera una hipofunción, y si normalmente debiera tener 3 cruces, en este caso va a pasar a tener una cruz. Una cruz versus las 3 de reposo normal, voy a generar una hipofunción izquierda. Y cuando uno genera una hipofunción izquierda, ¿qué es lo que sucede? Desviaciones segmentarias a la izquierda, que ya la tengo. Y entonces también voy a tener un vértigo, un nystagmus a derecha, coincidente con el otro estímulo, y voy a tener un vértigo a derecha coincidente con el otro estímulo. De esta manera vemos que si bien utilizo 2 oídos distintos y si bien utilizo 2 temperaturas distintas, tanto 44 grados oído derecho como 30 grados oído izquierdo, la resultante es exactamente la misma. La resultante es exactamente la misma. Entonces la pregunta es, ¿yo cambié el estímulo? Sí, para el órgano periférico cambié el estímulo, cambié hasta de órgano periférico, pero a nivel central, que es donde se cocina esta receta, a nivel central, el estímulo es exactamente el mismo. Es por eso que cuando uno habitúa a un paciente con agua a 44 grados en el oído derecho, también se habituó a 30 grados para el oído izquierdo, porque la habituación no es una habituación periférica, no se me anula la punta de la nariz cuando me habitúo a un olfato, lo que me habitúo es a nivel central. Lo del oído es lo mismo, cuando escucho un sonido no es la cóclea la que se me habitúa, sino mi sistema nervioso central, que es el que verdaderamente escucha. Nosotros no escuchamos con la oreja, lo que escucha es el cerebro. ¿Ok? Esto es exactamente lo mismo. Entonces, este fenómeno que lo llamaban transferencia, para mí es un nombre que lleva a la confusión. No se transfirió nada a ningún lado. No es que llevé mi cuenta bancaria de este banco y lo transferí a otro banco. Lo único que estamos viendo es que a nivel central se mantiene el mismo estímulo y por lo tanto la habituación no se pierde. La pregunta sería entonces, ¿qué nos suma todo esto? Porque esto que estamos haciendo en este ejemplo es un estímulo no fisiológico, pero la habituación vestibular tiene mucho que ver con la rehabilitación vestibular. Un paciente que por determinada patología tiene una hipofunción de un oído y ese oído, digamos, está afuncional, o sea, está muerto a los fines prácticos, no puedo yo habituarlo y hacer que el paciente mejore, pero podemos ver que estimulando el otro oído, de alguna manera podemos conseguir lo mismo y llegar a una habituación, lo cual va a favorecer en la rehabilitación de este índice. Muy bien, espero haber sido lo suficientemente claro, les agradezco la atención que le han prestado a este video, cualquier duda a través de mail nos contactamos para tratar de responder sus preguntas. Muchas gracias.